Si tienen alguna duda, sería el momento para hacerla ahora. Bueno, si no cualquier cosa me interrumpen y me hacen preguntas. Voy a repasar entonces un poquito lo que habíamos discutido en la clase pasada. Habíamos empezado a hablar de la dinámica. La dinámica es la parte de la mecánica que se dedica a estudiar las causas del movimiento, en particular lo que llamamos las leyes de Newton. Habíamos dicho que las leyes de Newton son tres. La primera que establece que si es un cuerpo no existen fuerzas netas, se mueve con velocidad constante. La segunda es que si existe una fuerza, entonces hay una aceleración. Una aceleración es por definición un cambio en la velocidad. Y este cambio de la velocidad puede ser tanto de magnitud, o sea, puede ser que el cuerpo se mueva cada vez más rápido, o simplemente puede ser un cambio de dirección de la velocidad. Y la tercera ley, que es la que se conoce como la ley de acción y reacción, establece que si un cuerpo ejerce una fuerza sobre su segundo cuerpo, este segundo cuerpo ejerce sobre el primero una fuerza de la misma magnitud, pero de sentido contrario. Con esas tres leyes, Newton establece los principios de la dinámica, que en principio describen el movimiento de cualquier sistema de partículas. Esto no se aplica solamente para una partícula, sino para una cantidad indeterminada de partículas, siempre y cuando nos olvidemos, como yo les dije, de la relatividad y de la mecánica cuántica. Yo les había dicho que, bueno, la segunda ley de Newton, que si quieren es la que más contenido tiene, fuerza igual a masa por aceleración, en realidad en esa ecuación lo más claro es el término aceleración, que es lo más fácil de definir, y fuerza y masa son dos conceptos un poco más difíciles de establecer. Como lo entendemos hoy en día, las fuerzas tienen cuatro orígenes posibles, distintos. Bueno, distintos. Ahora les voy a explicar una cosa. Gravitatoria, electromagnética, débil y fuerte. En física existe una tendencia a establecer una única teoría que explique todo, de lo que llamamos la teoría de todo, en inglés the theory of everything. O sea, que nosotros quisiéramos tener una teoría que englobe todos los fenómenos. Entonces, en ese marco teórico, estas fuerzas son distintas manifestaciones de lo que nosotros llamamos, de forma genérica, interacciones entre las partículas. Gravitatoria, electromagnética, débil y fuerte. La gravitatoria fue la primera que se descubrió, bueno, no que se descubrió, el electromagnetismo también se conocía desde tiempos de los griegos, pero la primera para que hubo una fórmula, si se quiere, una expresión concreta, fue la gravitación, que la hizo el mismo Newton, y tuvo su primer éxito en la explicación del movimiento planetario. Después se establecieron las leyes del electromagnetismo hacia finales del 1800, son las famosas ecuaciones de Maxwell, que ustedes habrán visto en infinidad de remeras, sobre todo de todos los nerds que tienen la remera de las ecuaciones de Maxwell, que las van a estudiar bien el año que viene, bueno, cuando cursen Física 2. Y bueno, estas interacciones débil y fuerte, que son un poco menos conocidas por ahí para ustedes, y pues no, son menos conocidas incluso para los más especialistas, que se manifiestan a nivel subnuclear, a nivel del núcleo. La fuerza débil tiene que ver con la desintegración nuclear, la fuerte tiene que ver con la interacción sobre todo entre los quarks, que son partículas que forman los protones y los neutrones. Y bueno, existe, si se quiere, una comprensión bastante acabada de estas tres interacciones, la débil, la fuerte y la electromagnética. La gravitatoria es la que más problemas nos está causando en la actualidad.
se entiende bien a lo que nosotros llamamos nivel clásico, es decir, en situaciones donde la cuántica no es importante, pero no se entiende acabadamente los efectos cuánticos de la gravitación. No hay, al presente no existe una teoría consistente que junte la cuántica con la gravitación. Es, digamos, poco relativo su importancia para la vida cotidiana, en las aplicaciones de la vida cotidiana, pero es fundamental para entender sobre todo los orígenes del universo, lo que sería cosmología. Entonces, ese es un tema de investigación actual y, bueno, todavía se están buscando candidatos razonables para una teoría cuántica de la gravitación. El resto, el electromagnetismo, la interacción fuerte y débil, es una teoría que está bien establecida, se conoce como el modelo estándar, que explica bastante bien, no, hasta ahora con toda la precisión posible, la interacción entre las partículas. Yo les decía que para nosotros las partículas son poquitas, lo que nosotros llamamos partículas elementales son estas que están acá, y esta teoría explica, no explica por qué existen estas partículas, la teoría no dice por qué existen estas partículas, dice que, bueno, se han encontrado estas partículas interactúan en forma en forma electromagnética, débil y fuerte, y se calculan cosas, y todo lo que se calcula da bien. En particular, lo que se calcula son qué pasa cuando uno tira una partícula en contra del otro. Nosotros vamos a estudiarlo el choque dentro de poquito, y la teoría pega bastante bien con eso. Bueno, después las cosas estas forman átomos, los átomos forman moléculas, y bueno, eso ya es dominio de lo que llamamos física molecular, química, etc. Son lo que se llaman menores energías involucradas. Bueno, a nivel macroscópico dijimos que bueno, y la masa, yo me estoy haciendo un poco el tonto, pero la masa es un concepto también bastante difícil de definir desde primeros principios, y se puede definir en forma operacional, diciendo, bueno, perdón, bueno, ahora lo vamos a ver cómo se define en forma operacional la masa, se puede medir con balanzas, etc. Pero el origen microscópico y fundamental de la masa está bastante escondido en el modelo estándar, y digamos que tiene mucho que ver con esta partícula nueva, la más nueva que se descubrió, que es la partícula de Higgs, que se propuso en su existencia por los años 60, y se midió, digamos, de una manera un poco indirecta, no hace tantos años, hará unos 3, 4 años. ¿Ok? Bueno. A nivel macroscópico, que es lo que nos va a interesar a nosotros en este curso, las fuerzas que vamos a identificar son fuerzas que tienen que ver con empujar algo, tirar de algo con una cuerda, fuerzas que tienen que ver cuando yo apoyo un objeto sobre una mesa, que tiene que ver con la interacción entre la mesa y el objeto, fuerzas que son de rozamiento, que tienen que ver cuando yo tengo un objeto y lo arrastro sobre una superficie o en un fluido. Y bueno, la más, si quieren, la más común, y si quieren la más fácil de entender ahora, después de Newton, es el peso, que es la fuerza que se ejerce como consecuencia de la atracción gravitatoria entre la Tierra y el objeto. A nivel macroscópico, esas van a ser las fuerzas que vamos a estar manejando nosotros. Son fuerzas que ya sean de origen gravitatorio, o estas fuerzas, la fuerza de rozamiento o la tensión de una cuerda, que son fuerzas que en definitiva son de origen electrostático, electromagnético, son fuerzas elásticas que alguna vez entenderán. Bueno, para las fuerzas es importante que existe el principio de superposición, o sea, si yo aplico dos fuerzas es lo mismo que aplicar una fuerza única. Si yo aplico dos fuerzas en un mismo punto, eso es importante, es lo mismo que aplicar una única fuerza, que es la resultante
de esas dos fuerzas, que es la suma vectorial de esas dos fuerzas, llamar vector si ustedes ya saben. Vamos a ver que, un poquito más adelante, que cuando hablamos de un objeto macroscópico, o sea que tiene un determinado tamaño, no solamente es importante saber cuáles son las fuerzas que actúan sobre el objeto, sino dónde las aplico, en qué parte del objeto las aplico. Eso lo vamos a entender un poquito más adelante. Tengan en cuenta que la fuerza es una cantidad vectorial, es decir, cuando yo hablo de la resultante estoy hablando de la suma de vectores, y cada vector tiene 3 componentes, así que tengo que sumar componente a componente. Acá yo les había mostrado algunos ejemplos representativos de fuerza. Era de notar acá que yo les había puesto, esperen que esto me molesta acá. La diferencia entre la fuerza electrostática entre el protón y el electrón, y la gravitacional entre protón y electrón. Fíjense que la electrostática es mucho más fuerte, por eso yo les decía que a nivel de lo que es la química, o sea, la química, cuando yo digo la química de los átomos y la tabla periódica, la interacción fundamental ahí es la interacción electromagnética, bueno, salvo que estemos con elementos que se desintegran, elementos que forman parte ya de la parte nuclear, en donde ahí las interacciones fuertes, las interacciones débiles son también relevantes. Las fuerzas gravitatorias en esos casos son bastante irrelevantes. Bueno, esto es más sobre las resultantes de las fuerzas. Bueno, acá escribimos con un poco más de cuidado las leyes de Newton. Yo le decía, la primera ley de Newton es importante en el sentido que establece que incluso cuando no hay ninguna fuerza actuando sobre un cuerpo, se puede mover. O sea, porque la gente se preguntaba cuál es el origen del movimiento. Para el movimiento tiene que haber una causa. Bueno, no. Si el movimiento es uniforme y rectilíneo, no necesita haber una causa. Una cosa que se puede mover en forma rectilínea y uniforme sin ninguna causa precisa. Pero en el momento en que hay una fuerza, hay cambios en el movimiento. Cuando decimos cambios en el movimiento, es cambio en la velocidad. Y un cambio en la velocidad es una aceleración. Y la relación es fuerza igual a masa por aceleración. Esto es una ecuación vectorial, tiene 3 componentes, bueno, en un mundo de 3 dimensiones tiene 3 componentes, y esto en realidad vale, acá yo lo estoy escribiendo para un objeto solo, pero si tuviera muchos objetos tendría que aplicar una ecuación para cada objeto, ¿ok? Entonces ahí ya se complica más porque son un montón de ecuaciones. Como vamos a entender con ejemplos, estas en general son ecuaciones diferenciales, no son ecuaciones algebraicas, que son un poco más difíciles de resolver. Bueno, yo les decía, a nivel operacional la masa se puede definir simplemente a través de cocientes de aceleraciones. O sea, si yo tengo dos masas distintas y le aplico el mismo estímulo, no me importa qué estímulo sea, siempre y cuando esté seguro que es el mismo, entonces el cociente de masas lo puedo definir a través del cociente de aceleraciones. Las aceleraciones en principio son fáciles de medir, porque lo único que necesito medir es distancia y tiempo, y entonces a través de eso puedo medir cocientes de masas. ¿Cuál es el origen de la masa y por qué los objetos tienen masa? Ya es un poco más difícil. Como yo les decía, a nivel microscópico, el mecanismo de la masa tiene que ver mucho con esta partícula que se llama la partícula de Higgs, que parece ser la responsable de que todas las partículas tengan masa. Y tampoco a nivel cosmológico estamos muy en claros en estos días, porque, como ustedes saben, está el problema de la materia oscura, que es decir que todavía no encontramos quién le da toda la masa al universo. O sea, hay como un déficit de masa que todavía no sabemos bien quién lo tiene. Así que son problemas de investigación actuales. Pero a nivel de lo que vamos a ver nosotros, la masa, digamos, es algo que
que se puede terminar con alguna balanza, y como dijimos, se mide en kilos, en kilogramos, o en sus unidades más pequeñas, gramos, miligramos, etc. El tercer principio es el principio de acción y reacción, que dice que si sobre un cuerpo actúa una fuerza, entonces ese cuerpo actúa sobre el que causa la fuerza, una fuerza igual en magnitud y opuesta en dirección. Ese es el principio de acción y reacción. Tengan en cuenta que el principio de acción y reacción establece que las fuerzas son iguales, no que la reacción de los objetos va a ser la misma, porque la reacción del objeto, o sea, la aceleración que el objeto va a tener que tomar, no solamente depende de la fuerza que se ejerce sobre el objeto, sino también de su masa. Entonces, por ejemplo, ahora lo vamos a ver con más detalle, pero la Tierra ejerce sobre un objeto una fuerza que es el peso. El objeto lo vamos a ver moviéndose hacia la Tierra y nosotros no vamos a ver a la Tierra moviéndose. Si bien la Tierra ejerce sobre un objeto una fuerza y por acción y reacción ese objeto ejerce la misma fuerza sobre la Tierra, como la Tierra tiene mucha más masa, la fuerza es como que no se entera de la reacción. Entonces, las fuerzas son iguales, pero la reacción, o sea, la aceleración, no es la misma. Si pensamos como reacción a la aceleración, que es lo que uno mide. Bueno, hablamos de los sistemas de unidades. El sistema de unidades en física tiene todas estas unidades, que no son tantas. Si ustedes piensan en lo que es la complejidad del mundo natural, son bastante pocas las que hace falta definir. Hay que ponerse de acuerdo en lo que es el segundo, el metro, el ampere, el mol, el kilogramo, el grado Kelvin y la candela. Y a partir de esas pocas definiciones, uno define todas las magnitudes físicas. Las magnitudes físicas tienen, en su mayoría, las magnitudes físicas tienen unidades, y siempre que tengamos fórmulas, tenemos que estar seguros de estar trabajando en un sistema de unidades coherente. Nosotros, y todo el mundo ahora, trabaja con lo que se llama el Sistema Internacional de Unidades, cuyas unidades son estas que están acá. Existen otros sistemas de unidades que a veces se usan por cuestiones históricas, tienen que ver algunas con el origen inglés. Tengan en cuenta que gran parte de la física del siglo XIX fue desarrollada por los ingleses, sobre todo lo que tiene que ver con la termodinámica y la ingeniería. Entonces en ingeniería hay muchas unidades de origen inglés, o lo que se llama el sistema imperial de medidas, e incluso son unidades que se usaban en la vida cotidiana hasta no hace mucho. En los países anglosajones, por ejemplo, para el peso se usaba mucho el pound, que es una unidad de masa. Como unidad de medida se usaba, bueno, y ahora ustedes la conocen porque se puso de moda con la cerveza, la pinta, el pint. Los pies, como unidad de longitud también. Como unidad de temperatura era muy común, incluso en Estados Unidos se sigue usando mucho el Fahrenheit en vez del Kelvin, y bueno, en la vida cotidiana nosotros usamos el grado centígrado, no usamos el grado Kelvin. Son todas unidades que algunas se usan en la vida cotidiana, pero tienen alguna referencia siempre en el sistema internacional, que es el que ustedes en general van a usar, es el que se usa en la literatura científica, y en algunos problemas por ahí aparece alguna otra medida, pero siempre van a tener que saber cómo convertir de un sistema a otro. Hay algunas cantidades que son adimensionales en física, son poquitas las que aparecen, después si tenemos tiempo las vamos a nombrar. Bueno, acá están las definiciones
modernas de las unidades, del segundo, del metro y del kilogramo. No hace falta que las sepan, ni las memoricen, solo me hace falta saber, solo me hace falta que sepan que existe esta definición, y las buscarán, están en todos lados. No creo que ninguno se dedique a la metrología. Bueno, tengan en cuenta que existe una manera de definir en forma precisa las unidades. Existe una manera de que las distintas gente del mundo coordine y se ponga de acuerdo en estas unidades, porque, digamos, cuando uno trabaja y expresa los resultados, tiene que estar seguro que los expresa en cantidades que la gente puede entender qué son. ¿Okay? Todas estas unidades que se definen así de esta manera tan estrambótica al principio tienen un origen histórico, que a veces es un poco más fácil de entender. El segundo, el metro y el kilogramo, estas son las definiciones más históricas. Y bueno, otra cosa que por ahí tienen que tener en cuenta son estos prefijos que determinan la cantidad, o sea, la cantidad de ceros por las cuales uno tiene que multiplicar una unidad, que bueno, aparecen, ¿no? Algunas aparecen con más frecuencia que otras, dependiendo un poquito de la subdisciplina o del tema que uno esté tratando. Después, además de esas unidades de medida fundamentales, existen unidades derivadas. El primer ejemplo que estamos viendo nosotros es, es la fuerza. Como la fuerza es igual a masa por aceleración, las unidades de fuerza son las unidades de masa por las unidades de aceleración, y esa unidad, que es kilogramo metro sobre segundo cuadrado, tiene un nombre que se llama Newton. ¿Okay? Las unidades tienen estas abreviaturas, Newton. Las que se refieren a origen, las que tienen el origen en el nombre de una persona van con mayúscula. Las que no tienen como referencia una persona van con minúscula, ¿sí? Y tengan en cuenta que las unidades no se pluralizan. Kilogramos es kilogramo, no va con la S final. Metros es metro, no va con la S final. Y tengan en cuenta que algunas entonces van con mayúscula, y que son las que tienen que ver con el nombre de la persona. Acá, por ejemplo, el Newton, porque viene de ahí, y otras que no, porque nada, no vienen del nombre de ninguna persona. Bueno, también ayer sí era, les decía, hay que tener en cuenta la diferencia que hay entre la fuerza, el peso y la masa. La masa es una cantidad escalar, es un número con dimensiones, pero que no tiene una dirección. Y el peso es la fuerza que ejerce la Tierra sobre una masa en las cercanías de la Tierra. En el sistema que nosotros estamos trabajando, el peso se mide en Newton, y entonces el peso de un objeto va a ser la masa multiplicado por la aceleración de la gravedad, que en las cercanías de la Tierra es 9,8 metros sobre segundo. Después vamos a ver de dónde sale ese número 9,8 metros sobre segundo y por qué no es 15. Pero les advierto que la gravedad depende del objeto que la produce. Entonces la aceleración de la gravedad en la Tierra no es la misma que en Marte, ni es la misma que en la Luna. Entonces el peso, definido así como masa por la aceleración de la gravedad, va a depender de en qué lugar del universo se encuentra. Mientras que la masa, no, es algo que caracteriza al objeto. ¿Okay? Bueno, al objeto. Bueno, después vamos a ver, también vamos a nombrar que en realidad la masa tampoco se conserva porque se puede convertir en energía. Pero bueno, vamos a dejarlo para más adelante.
Bueno, acá está la identificación de la fuerza-peso como masa por G, en un sistema de unidades en que la coordenada I apunta hacia arriba, la fuerza del peso es menos mg. Y bueno, acá está, por ejemplo, el peso de 1 kilogramo, que es 9,8 newton. Así, digamos. Así, a grosso modo, en general, uno aproxima la aceleración de la gravedad a 10 metros por segundo, así que si uno pesa 100 kilos, si uno tiene 100 kilos de masa, su peso son 1000 newton, más o menos. Tiene esa más o menos la regla es multiplicar por 10. Bueno, después vamos a ver por ahí algunas balanzas. Hay distintos tipos de balanzas. Después vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, hasta acá más o menos habíamos llegado ayer, así que si tienen alguna duda de lo que dije y me quieren preguntar, sería un buen momento ahora. Para preguntar, hagan unmute. No, Sí, no, todo perfecto. No. bueno. Disculpe, ¿podría volver a repetir lo que dijo acerca de las aceleraciones en la tercera ley de Newton? Lo que dije de... De No te las, escucho. ¿Aceleraciones? de las aceleraciones en la tercera ley de Newton. ¿Me Ah, ok. conviene? Sí. Por favor. Sí, porque la tercera ley de Newton establece que la acción y la reacción son iguales. Sí. Típicamente uno dice a una cierta acción, la misma reacción. Lo que se está refiriendo a que la fuerza es la misma. ¿Ok? Pero la reacción depende un poquito qué es lo que uno interprete con la reacción. ¿Entendés? Si vos interpretás como reacción la respuesta del sistema, es distinta. A ver, vamos a ponerlo en un ejemplo un poco más de la vida cotidiana. Viene un camión con un acoplado, ¿ok? Y Sí. hay una moto, ¿ok? Chocan. El camión va a ser sobre la moto la misma fuerza que la moto sobre el camión, por la tercera ley de Newton. Pero, ¿a vos qué te parece que pasa? ¿Quién sufre más, el de la moto o el del camión? El de la moto. El de la moto. ¿Por qué? Porque su masa es más pequeña. Entonces, si vos medís la reacción como aceleración, ¿entendés? Y no como la fuerza va a ser la misma, pero la respuesta es distinta, porque como la aceleración es la fuerza sobre la masa, entonces al tener menos masa, la aceleración va a ser mucho mayor. ¿Entendés? Entonces, cuando hablen de la tercera ley de Newton y cuando digan a una reacción la misma reacción, a una acción la misma reacción, tengan en cuenta sí que la fuerza es la misma, pero la manera en que esa fuerza influye sobre los objetos es distinta, porque la manera en que esa fuerza influye sobre los objetos tiene que ver con la masa del objeto. O sea que la fuerza podría ser numéricamente igual. La fuerza es numéricamente igual. Ok. Y opuesta en sentido. Sí. Lo que no es lo mismo es la aceleración. ¿Ok? Y la masa. Porque la masa es distinta. De la misma manera que si yo tengo un libro, y en la Tierra, la Tierra ejerce sobre el libro una fuerza y yo voy a ver que el libro se cae y no voy a ver que la Tierra se levanta. Claro. ¿Ok? ¿Por qué? Okay. Porque la masa de la Tierra es no es infinita, pero es grandísima. Entonces, esa fuerza a la Tierra no le hace nada. No, prácticamente nada. Al libro, que es más chiquito, sí, lo tira para abajo. ¿Ok? Entonces, sí. Ok, entonces, Ahora sí. acción y reacción son las mismas en el sentido que la fuerza, como está expresado acá, son las mismas, pero no la aceleración, ¿okay? Porque la aceleración depende de la masa. ¿Ok? Ok, sí, perfecto. Bien, Gracias. a eso me refería. Bueno, vamos a ver entonces algunas aplicaciones de la ley de Newton, porque, bueno, nada, o sea, uno puede decir la mecánica se terminó acá cuando uno escribió las leyes de Newton, porque tiene todo lo que hay en mecánica está contenido en esas leyes de ahí. O sea, todo lo demás
son aplicaciones y darle vuelta a esas ideas, ¿eh? Pero bueno, no es tan fácil aplicarlas en situaciones concretas. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos dos objetos en contacto, uno de masa m1 y uno de masa m2, y aplicamos una fuerza sobre el objeto 1. Entonces, yo quiero analizar cómo es el movimiento de este bloque, del bloque M1 y M2, que están a su vez apoyados sobre una mesa. Entonces, lo que se suele hacer acá es lo que se llama un diagrama de cuerpo libre. Es decir, yo agarro cada objeto que interviene en el problema y dibujo todas las fuerzas que actúan sobre él. ¿Ok? Entonces, lo primero que hago en general es eso que se llama un diagrama de cuerpo libre. Entonces, por ejemplo, si yo aplico una fuerza sobre este objeto, además hay un montón de fuerzas acá que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el cuerpo M1 está apoyado sobre una mesa. A su vez, estamos suponiendo que estamos cerca de la superficie de la Tierra. Entonces, sobre este cuerpo, M1, está actuando el peso, porque estamos cerca de la Tierra. Entonces, el peso que es M1 por G. ¿Ok? El peso apunta hacia abajo. Si este cuerpo está encima de una superficie, en una mesa, póngale, no se está moviendo en la dirección vertical. Eso quiere decir que hay algo que le está haciendo una fuerza para arriba, porque si no, se caería. Esa fuerza se llama normal. Es la fuerza normal, que es la fuerza que la mesa ejerce sobre este cuerpo que está acá, que va a ser igual en magnitud y opuesta al peso. ¿Ok? Ojo, que vamos a ver que la normal no es la reacción al peso. ¿Ok? No es la reacción al peso. Solamente sabemos que existe la fuerza normal, porque si no existiera, se estaría cayendo el bloque este. Bueno. Sobre el bloque 2, lo mismo. Existe el peso, que es M2G, y su normal. Por eso lo dibujo así. ¿Ok? Y además existe una fuerza de contacto entre el cuerpo 1 y el cuerpo 2. O sea, el cuerpo 1 va a estar empujando al cuerpo 2, que es esta fuerza P que está acá. Y acá sí hay una reacción. Si el cuerpo 1 ejerce sobre el 2 una fuerza P, el 2 va a ejercer sobre el 1 una fuerza P en el sentido contrario. ¿Ok? Y estas son todas las fuerzas que actúan en el sistema que estamos estudiando. ¿Ok? No hay ninguna otra fuerza más. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Bueno, estamos suponiendo que no hay rozamiento entre los bloques y la mesa. Después vamos a ver qué pasa si hay rozamiento. Bueno, entonces vamos a ver la aplicación de aplicaciones sencillas. A veces cuanto más sencilla, más difícil de entender. Pero vamos a suponer que tenemos una persona que está agarrada de una cuerda, y la cuerda está agarrada desde el techo. ¿Ok? Entonces vamos a... acá el problema es en la dirección Y esencialmente. La resultante, si la persona está quieta, o sea, si la persona no se mueve, entonces la resultante de fuerzas tiene que ser 0, porque si no se estaría moviendo, se estaría acelerando. Si no hay aceleración, la persona está quieta, no hay aceleración, entonces la fuerza total es 0. Entonces, yo miro ahora las fuerzas sobre el gimnasta, ¿no? No sé, la persona, digamos, el gimnasta que está colgando ahí. Yo sé que sobre el gimnasta actúa la fuerza peso, que es esta que está acá, hacia abajo, que es la masa por la gravedad, y tiene que actuar una fuerza igual y opuesta, que es ejercida por la cuerda. Perdón. O sea, está el peso que actúa sobre el tipo y la cuerda está tirando el tipo para arriba, porque si no se caería. Entonces,
tengo esta tensión sobre el cuerpo. Ahora miro la fuerza sobre la cuerda. Bien. Y acá tengo, si la cuerda está tirando el tipo para arriba, ¿ok? Entonces el tipo está tirando de la cuerda para abajo, por acción y reacción. Entonces esta es la fuerza de acción y reacción relacionada con esta fuerza de acá. Ahora, la cuerda tampoco se mueve, ¿ok? Entonces hay alguien que está tirando de la cuerda para arriba, que es el techo, que está tirando de la cuerda para arriba, ¿ok? Entonces, en ese ejemplo, si conocemos la fuerza de la masa del tipo, que parece que es flaquito, a ver, 50 kilos, sí, es un niño, podemos saber cuál es la tensión en la cuerda, ¿ok? Es un ejemplo súper sencillo. Van a ver que después de un par de ejercicios, ustedes sin hacer demasiado análisis se van a dar cuenta que la tensión sobre una cuerda, en este caso, es directamente igual al peso de la persona. Acá ya es un poquito más complicado porque tenemos un objeto y está sostenido con dos cuerdas, mediante este mecanismo. Entonces me preguntan cuál es la tensión en cada una de las cuerdas, en esta, en esta y en esta. ¿Ok? Entonces, otra vez, si yo me concentro en el motor, ¿ok? Tengo que sobre el motor actúa la fuerza del peso y la tensión de la cuerda que va hacia arriba. Este es el diagrama de fuerza sobre el motor. ¿Ok? Ahora, si me centro en el anillo, este que está acá, sobre el anillo van a actuar tres fuerzas. La fuerza de la cuerda que tira sobre el anillo, que es T1 que va para abajo, ¿ok? La fuerza que esta cuerda tira sobre el anillo, que va hacia la izquierda, que es T2, y la fuerza de esta cuerda que tira sobre el anillo, que está formando, porque me lo dicen acá, un ángulo de 60 grados con el techo, que es esta fuerza que está acá. Acá, otra vez, como todo esto está en equilibrio, o sea, no hay movimiento, la suma de estas tres fuerzas, T1, T2 y T3 acá, tienen que ser 0, ¿ok? Entonces, este es el diagrama de cuerpo, que llamamos diagrama de cuerpo libre sobre el motor, y este es el diagrama de cuerpo libre sobre el anillo. ¿Ok? Entonces, el problema típico es, conociendo el peso del motor, o la masa del motor, determine cuál es la tensión en 1, en 2 y en 3. ¿Ok? Y acá es muy sencillo. Bueno, acá ya es un problema que es en dos dimensiones, porque no todas las fuerzas están en una misma dirección. Entonces, tengo, por un lado, si yo planteo en el motor, sí, es un problema en una dimensión, porque está todo en la dirección Y, entonces la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a masa por aceleración, pero como no hay movimiento, la aceleración es 0, o sea, va a ser igual a 0, y tengo que T1, que apunta para arriba, más el peso que apunta hacia abajo, por eso tiene el signo menos, es igual a 0, con lo cual saco que la tensión en módulo es igual al peso. ¿Ok? Este es el módulo del peso. Ahora vamos hacia el anillo, ¿ok? Que está acá. Entonces ahí tenemos tres fuerzas actuando, T1, T2 y T3. T3 nos conviene
descomponerla en los ejes coordenados, en el eje X y en el eje Y. En el eje X, la componente en X es T3, o sea, es esto, por el coseno de 60. Y en el eje Y es esto por el seno de 60. Entonces, cuando planteo las condiciones en el eje X, tengo que T3, que está en el positivo de las X, menos T2, que es el módulo de la tensión, es igual a 0. Y cuando planteo en el eje Y, tengo que T3 por el seno de tita, que está en el sentido positivo de la Y, tiene que ser igual a menos T1, o sea, menos T1, que es el peso, tiene que ser igual a 0. O sea, como T1 ya sabemos que es igual al peso, de acá saco T3, de esta ecuación saco T3, dividiendo T1 dividido el seno de 60, y una vez que saco T3, de esta ecuación saco T2, porque multiplico T3 por el coseno de 60, y mira que la tensión de la cuerda 2 es 0.57, y la tensión en la 3 es 1.15. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Es un ejemplo. Sí, sí, perfecto. Bueno. ¿Qué cuerda se rompería primero entonces? Porque las cuerdas tienen, como ustedes sabrán, tienen un máximo. Las cuerdas se rompen, ¿no? Si yo le pongo mucho peso, las cuerdas tienen un límite de ruptura. En este problema, ¿qué cuerda se rompería primero? T1, o sea, la cuerda 1. Y no, mira, se rompería T3, porque la que Si la tiene... suma, perdón, si la suma de T2 y T1 es mayor a T3, se rompería T3, ¿no? Y pero acá Es, tenemos, miren, no T1 sé cuánto soporta es cada la uno. tensión W. T2 está soportando tensión 0.57 W. Y T3 está soportando 1.15. Así que está soportando más que el peso. ¿Ok? Entonces, si se rompe, se va a romper T3. La primera que se rompe es T3. O sea, suponiendo que las cuerdas sean iguales, ¿no? Así que la que más tensión soporta es T3, porque T1 soporta el peso. T2 soporta 0.57, o sea, casi la mitad del peso. Y T3 es 1.15, o sea, un 15% más que el peso. ¿Ok? Entonces, si se rompe, la primera que se va a romper va a ser T3. ¿Ok? Bueno. Acá tenemos otro ejemplo clásico, que es un auto sobre una rampa. ¿Ok? Sobre el auto sobre una rampa, ¿qué fuerzas actúan? Esto es un auto que está siendo arrastrado por una grúa en una rampa. Entonces tengo el peso siempre actúa en el sentido de la vertical, ¿ok? Y está relacionado con la masa del vehículo. Después tengo la normal, que es siempre perpendicular, por eso se llama normal. Normal quiere decir perpendicular en matemática, no quiere decir normal de anormal, o normal quiere decir perpendicular. Es perpendicular a la superficie sobre la que está apoyado el objeto, que es esta que está acá. Y después tengo la tensión que está ejerciendo la cadena, en este caso, sobre el auto. ¿Ok? La rampa tiene una cierta inclinación alfa. Si esto no se mueve, quiere decir que la sumatoria de fuerzas tiene que ser 0. ¿Mm? Entonces, planteo nuevamente las ecuaciones en el eje X y en el eje
en el eje Y y en el eje X, y deduzco cuál es la tensión. Porque acá tengo la única incógnita, bueno, la normal, cuál es la normal y cuál es la tensión. El dato es el peso. Acá, fíjense, yo les dije, la elección de los ejes de coordenadas es arbitraria. Yo podría elegir un sistema de ejes coordenados que es así, con el eje Y así y el eje X así, o, como ya se van a dar cuenta por los problemas que van a resolver, podrían ser un poco más astutos y elegir un sistema de ejes coordenados en donde el eje X tenga la dirección horizontal de la rampa y el eje Y tenga la dirección perpendicular a la rampa, que es este sistema de ejes que está escrito acá. ¿Ok? ¿Por qué me conviene? Porque en este sistema de coordenadas ya tengo dos fuerzas acomodadas de acuerdo a los ejes. Y tengo que descomponer solamente una otra fuerza, que es el peso. El peso va a tener dos componentes, de acuerdo al eje X va a ser, miren, después esta trigonometría se las dejo para que la miren un poco en cámara lenta ustedes, pero si hacen un poquito de trigonometría se van a dar cuenta que la componente del peso en la dirección del eje X es omega seno de tita, y la componente del peso en la dirección perpendicular a la rampa va a ser m por el coseno de tita. ¿Ok? Entonces, ya está. Ya tengo toda la información. Ya sé que la tensión que va a hacer la cuerda va a ser omega por el seno de alfa. ¿Ok? Si alfa es dato y omega es dato porque es la masa del auto, ya obtengo cuánto va a ser la tensión de la cuerda. ¿Ok? Fíjense que cuanto más alto sea alfa, más alta va a ser la tensión de la cadena. ¿Ok? En particular, si la rampa no tiene inclinación, la cuerda no va a hacer ninguna tensión, porque no tiene que sostener el peso a nada. Y cuanto aumenta alfa, más alta va a ser la tensión en esta cuerda que está acá. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, hasta el momento no. Hasta ahora no. Bueno, seguimos con... bueno, hasta ahora vimos casos en que los objetos no se movían. Eso se llama la estática. ¿Ok? Cuando el objeto no se mueve, los objetos no se mueven, aplicar las leyes de Newton es establecer que las sumatorias de fuerzas son iguales a 0. ¿Ok? Y esa parte se llama estática, por contraposición a la dinámica, que quiere decir que las cosas se mueven. La estática es importante, de hecho, la arquitectura y la ingeniería civil es eso, ¿no? Es aplicar las leyes de Newton y asegurarse de que nada se caiga, o sea, de que nada se mueva. Entonces, si yo tengo que diagramar una estructura, me tengo que calcular cuáles son las fuerzas sobre cada parte de la estructura, porque tengo que ver que nunca las tensiones sobre una parte de una estructura sean mayores que el potencial de ruptura de la estructura, porque si no ahí, puff, se viene todo abajo. Acá estamos haciendo ejemplos súper estúpidos, ¿no? Pero bueno, esto se puede complicar infinitamente. Distinto va a ser cuando yo estudie la dinámica, ¿ok? La dinámica, acá tenemos un ejemplo. Donde ya hay movimiento, dice un velero para hielo. Esto es es un dispositivo con una vela, pero que está patinando sobre el hielo. Esto es para que no haya fricción horizontal. Dice, sopla un viento constante en la dirección de los patines del trineo, de modo que 4 segundos después de soltarse, el velero adquiere una velocidad de 6 metros sobre segundo. Pasado kilómetros por hora es 22 kilómetros por hora. Y la pregunta es qué fuerza
este es muy tonto, ¿eh? ¿Qué fuerza constante ejerce el viento sobre el velero? Bueno, acá les están dando esencialmente la aceleración, porque le dice qué velocidad toma en un determinado tiempo. Si conocen la aceleración y conocen la masa del velero, pueden determinar cuál es la fuerza del viento. ¿Eh? Tienen que conocer la masa del velero y la masa del tripulante. Acá les da la masa total. Velero más tripulante son 200 kilogramos, entonces pueden determinar cuál es la masa de la persona. Acá está hecho en cámara lenta el problema, perdón, pero es muy tonto. En la dirección X tengo la sumatoria de fuerzas, que es masa por aceleración. En la dirección Y no hay movimiento. Me dan, usando la fórmula de movimiento uniformemente acelerado, saco que la velocidad es la velocidad inicial más A por T. Como la velocidad inicial es 0, saco la aceleración, de dividir la velocidad dividido el tiempo, y de conocer la masa, saco cuál es la fuerza, que en este caso salió que es 300 newtons. ¿Ok? Bueno. Acá tenemos otro ejemplo. De estos ejemplos van a ser 1000 en la práctica. O sea, yo les estoy dando algunos sencillos. De hecho, les estoy dando los más sencillos. En la práctica van a ir complicando cada vez más. Este ejemplo es el ejemplo, por ejemplo, de un objeto que está arriba de una mesa, que es el cuerpo M1, y otro objeto que está colgando. Y esto es lo que se llama una polea. Una polea es un disco que en forma ideal gira sin fricción. ¿Okay? La polea es una máquina, es la máquina física una de las máquinas físicas más sencillas. ¿Están familiarizados? ¿Habrán visto poleas alguna vez? ¿Sí? Sí. ¿Cuál es el objetivo principal de una polea? Y sería, al realizar el movimiento de un objeto, optimizar la fuerza, o sea, ayudarnos a realizar menor esfuerzo. Es optimizar, pero habría que ver qué queremos decir por optimizar. La polea, como principal objetivo, tiene el objetivo de cambiar la dirección de la fuerza. ¿Ok? No cambia la magnitud de la fuerza. Imagínense que ustedes tienen que levantar un objeto del piso y usan una polea. Entonces, el objetivo de la polea es que es más fácil hacer fuerza de arriba para abajo que de abajo para arriba, pero la fuerza que van a hacer va a ser la misma. O sea, el principal objetivo de la polea es cambiar las direcciones de las fuerzas. Entonces acá tenemos dos objetos, uno que está, digamos, suelto no porque está atado a esta cuerda, y esta cuerda pasa por una polea, entonces ahí cambia la dirección de la cuerda, y esa cuerda está tirando el objeto M1 que está apoyado sobre una mesa. Entonces, sobre el objeto, ahora miro el objeto M1, ¿ok? En el objeto M1 tengo las siguientes fuerzas actuando. El peso, como siempre, la normal, que está en la dirección del eje Y, y la tensión de esta cuerda que está tirando hacia la derecha. ¿Ok? Sobre el cuerpo 2 está actuando el peso y la tensión de esta cuerda que lo tira, o sea, lo tira para arriba. ¿Ok?
El cuerpo 1 está acelerado hacia la derecha. Si estamos poniendo los sistemas de ejes coordenados como está acá, el cuerpo 1 tiene una aceleración en el sentido del eje X. Y el cuerpo 2 tiene una aceleración en el sentido negativo del eje Y. ¿Ok? Ahora, yo acá tengo una información adicional, ¿ok? Que es que si la cuerda no es extensible, o sea, si la cuerda tiene una longitud fija, en módulo, la aceleración del cuerpo 1 va a ser igual a la aceleración del cuerpo 2. ¿Eso les resulta fácil de aceptar o no? ¿Por qué Sí. pasaría si la cuerda es inextensible? Porque si la cuerda es inextensible, quiere decir que todo lo que se mueve el M2 es lo mismo que lo que se mueve el M1. Nada más que el M2 se mueve para abajo y el M1 hacia la derecha. Pero en cantidad, como la cuerda no se extiende ni se contrae, todo lo que se mueve M2 también se mueve M1. Entonces, cuando yo calcule la aceleración, que tiene que ver como cuánto se mueve por unidad de tiempo, en magnitud va a ser la misma en la dirección la del cuerpo 1 que la del cuerpo 2. ¿Okay? Ok, sí. Porque la cuerda es inextensible. Si la cuerda fuera extensible, no, porque se moverían, sería mucho más complicado el problema. Pero si son extensibles, entonces todo lo que se mueve M2 necesariamente se tiene que mover M1, entonces en módulo la aceleración del cuerpo 1 y la aceleración del cuerpo 2 son iguales. En módulo, porque la aceleración del cuerpo 1 es en la dirección X y la aceleración del cuerpo 2 es en la dirección del cuerpo, en la dirección del eje Y. Entonces, ahora cuando planteo las ecuaciones, tengo, para el cuerpo 1, tengo en la dirección del eje Y, es trivial, es la normal menos el peso por la gravedad es igual a 0. Y en la dirección del eje X, tengo que la masa 1 por la aceleración, que es igual a la masa 1 por lo que yo llamé A, porque la aceleración, perdón, en X la llamé A, porque es lo mismo que la aceleración en Y, es igual a la tensión, que todavía no sé cuánto vale. Ahora planteo la ecuación para el cuerpo 2. La ecuación del cuerpo 2 tengo que el peso menos la tensión tiene que ser igual a la aceleración. Entonces, ya acá tengo, en realidad tengo esta ecuación, M1A por T, y esta ecuación que está acá, que son dos ecuaciones con dos incógnitas, porque las incógnitas acá son T y A. Esta ecuación no me sirve para mucho, solamente para hacer control normal, pero no es muy relevante. Tengo esta ecuación, y de acá puedo despejar cuánto vale la aceleración y cuánto vale la tensión. Fíjese que la aceleración es M2 dividido M1 más M2 sobre G, ahora vamos a estudiarlo, y la tensión es M1 por M2 dividido M1 más M2 sobre G. Cuando uno tiene un resultado, ¿sí? Ustedes esto pueden revisar la cuenta después con más cuidado. Tienen que analizar, lo primero que tienen que analizar es si el resultado es coherente. Una de las primeras cosas que tienen que ver es si las unidades están bien. Ese es un primer chequeo fácil cuando ustedes tienen un resultado. Entonces yo acá tengo aceleración es igual a una cantidad por G. G tiene unidades de aceleración. Así que las unidades de A van a ser las unidades de esta cosa por aceleración. Como A tiene que tener unidades de aceleración, esta cosa que está acá no tiene que tener unidades. Y está bien, porque M2 dividido M1 más M2 no tiene unidades. Porque M2 y M1, numerador y denominador, tienen las mismas unidades. Entonces acá, al menos a nivel de unidades, está bien. Si acá me hubiera dado M2 al cuadrado dividido M1 más M2, sin hacer nada, ya sé que está mal. ¿Ok?
Entonces, un primer chequeo que tienen que hacer ustedes es ver que las unidades sean compatibles. ¿Ok? Por ahí, por ejemplo, si se hubieran confundido al despejar y por ahí en vez de hacer este resultado, por ahí acá les apareció un 2. Bueno, está mal el resultado, pero las unidades no están mal. O sea, poner un resultado cuyas unidades están explícitamente mal es imperdonable. Que no se den cuenta de que está mal. Ese es un primer signo de que un problema, el resultado puede estar mal. Ahora miro la tensión. La tensión es una fuerza, así que tiene que tener unidades de masa por aceleración. G tiene unidades de aceleración, acá, y esta cantidad, ¿qué tiene unidades? Tiene unidades de masa, porque tengo unidades de masa al cuadrado dividido unidades de masa. Así que como unidades está bien. ¿Ok? A nivel de unidades, el resultado tiene sentido. Después otra cosa que puedo estudiar son casos límites. ¿Ok? Un caso límite sería, por ejemplo, que, digo, bueno, si la masa 2 fuera 0, ¿qué debería pasar? La aceleración tendría que ser 0, porque si no hay nada tirando para abajo, el cuerpo este no, a no ser que tuviera una velocidad inicial, no tendría que moverse, así que está bien, la aceleración es 0. Y también me daría que la tensión es 0. Y si el cuerpo 1 tuviera masa 0, o sea, si este cuerpo tuviera una masa 0, acá tendría un cuerpo M2 en caída libre. Entonces, fíjense que si M1 es 0, me quedaría M2 sobre M2, me quedaría que la aceleración es la aceleración de la gravedad. ¿Ok? Y la tensión sería 0, porque no habría nada que detenga al cuerpo 2 de caer. Así que este resultado tiene toda la pinta de estar bien. Esos son 2 chequeos, o sea, no quiere decir que esté bien esos chequeos que hice, porque podría estar faltando un 2, un tercio, podría estar el signo mal, podría haber un montón de otros errores, pero a nivel de análisis, el resultado es coherente. ¿Okay? Entonces, esa es una cosa que ustedes siempre tienen que hacer cuando tienen un problema, es decir, mirar el resultado, ¿ok? Y ver si el resultado tiene sentido. Porque a veces es perdonable, hay errores que son perdonables y errores que son imperdonables. A eso es lo que voy. Y ustedes se van a ir, bueno, lo van a ir practicando y van a ver, les vamos a ir insistiendo qué errores son imperdonables. ¿Okay? Equivocarse es una cosa que no les da las unidades, es imperdonable. Y resultados que no resisten el menor análisis crítico, como el que estoy haciendo yo, también es bastante imperdonable. ¿Ok? Bueno, entonces es un ejemplo bastante sencillo. Bueno, y después acá hay yo lo traté este simulador, la verdad que no me convenció mucho, pero se los dejo por si después quieren jugar. Es un simulador de un cuerpo, es una rampa donde calculan las fuerzas, etc. Bueno, se los dejo por las dudas. Ok. ¿Alguna duda hasta acá? No. No, ¿No? todo claro, bien. Bien. Déjenme un minuto que cierro la puerta, espera un minuto. Bueno, entonces hasta ahora vimos ejemplos sencillitos. Yo le dejo el trabajo sucio a Diego para que haga los ejemplos más complicados. Bueno, y vamos a ver entonces ahora lo que es la dinámica del movimiento circular. Porque, bueno, como vimos en el movimiento circular, siempre hay una aceleración. ¿Ok? Porque está cambiando el sentido de la velocidad. Puede cambiar su magnitud o no, pero cambia el sentido. Así que tiene que haber, cada vez que hay un movimiento circular,
tiene que haber fuerzas actuando. Entonces, bueno, nosotros calculamos, le hicimos un poco larga ayer, pero calculamos la aceleración en un movimiento circular y vimos que la aceleración en coordenadas polares en general tenemos una aceleración radial y una aceleración tangencial, y en el caso en que el movimiento sea circular, que el radio es constante, o sea, R.0, la aceleración radial se reduce a esto, R por teta punto al cuadrado, y la aceleración tangencial es R por teta segunda. ¿Ok? Estas son las fórmulas que vimos la clase pasada. Fíjense otra vez acá que el análisis dimensional está bien. La aceleración tiene que tener unidades de metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración radial es R, que se mide en metros, y teta punto al cuadrado. Teta, acuérdense, son radianes, o sea, no tiene unidades. Y teta punto, entonces hay una derivada, entonces hay un tiempo, y como está elevado al cuadrado, es tiempo al cuadrado. Entonces tengo metros sobre segundo al cuadrado. Y la aceleración tangencial, tengo metros por teta, que no tiene unidades, porque es radianes, y tengo la derivada segunda, que son dos tiempos, o sea, tiempo al cuadrado. O sea, otra vez tengo metros sobre segundo cuadrado. Así que esta forma, desde el punto de vista de las unidades, están bien. Entonces, en un movimiento circular tengo dos aceleraciones, una radial y una tangencial. Quiere decir que tiene que haber dos fuerzas, una radial, que es masa por la aceleración radial, y una tangencial, que es masa por la aceleración tangencial. La fuerza radial se llama la fuerza centrípeta, y esto se llama una fuerza tangencial. ¿Ok? Es bastante sencillo. Si el movimiento es uniforme, es decir, no cambia el módulo de la velocidad, la aceleración tangencial es 0, y tengo solamente aceleración centrípeta, que es R omega al cuadrado, y voy a tener una fuerza centrípeta que es menos m por r por omega al cuadrado. ¿Ok? Omega, acuérdense que es la velocidad angular, que es igual a teta punto. Entonces, nada, acá es un ejemplo de un trineo, otra vez el trineo. Esto se pone para, cuando uno habla de trineo, qué sé yo, es para despreciar el rozamiento con el piso, ¿no? Un trineo con masa de 25 kilogramos, descansa sobre una plataforma horizontal de hielo prácticamente sin fricción, está unido a una cuerda de 5 metros a un poste clavado en el hielo. Una vez que se le da un empujón, el trineo da vueltas uniformemente alrededor del poste. Si el trineo efectúa 5 revoluciones completas cada minuto, calcule la fuerza que ejerce la cuerda sobre él. ¿Ok? Entonces, bueno, acá, como se le da un empujón y no se lo toca más, la velocidad tangencial es constante, hay solamente aceleración centrípeta. Les están diciendo que el trineo da 5 vueltas, 5 revoluciones completas cada minuto, así que ahí pueden sacar cuánto vale la velocidad angular omega, porque, a ver si está hecho, sí, está hecho acá. Fuerza es igual a masa por la aceleración radial. La aceleración radial, si ustedes, yo la puse en términos de acá de omega cuadrado, pero acuérdense que omega es 2pi sobre el período. Entonces acá está puesta en términos del período. Entonces acá tienen 4pi cuadrado por el radio, que es 5 metros, y el periodo es 12 segundos, porque dice que da 5 revoluciones completas cada minuto. Entonces, si hacen eso y calculan cuánto tardan en dar una vuelta, les va a dar que es 12 segundos, ese es el periodo. Entonces, acá les está dando que la aceleración es 1.37 metros sobre segundo cuadrado. Con la masa, calculan masa por aceleración, les va a dar, les va a dar cuál es la fuerza
que da 34, tengo este coso acá que me molesta, perdón, 34 newton. Esa va a ser la fuerza que va a ejercer la cuerda. ¿Ok? Fíjense que la fuerza es inversamente proporcional al período. O lo que es lo mismo es, la fuerza es proporcional, eso lo pueden ver de acá, es proporcional al cuadrado de la velocidad angular. Otra vez, acá, si el objeto este empieza a dar vueltas muy rápido, va a crecer la aceleración, si crece la aceleración va a crecer la fuerza, es decir, cada vez la cuerda tiene que ejercer más fuerza. Si yo lo quiero hacer girar muy, muy, muy rápido, la fuerza cada vez es mayor y voy a poder llegar al momento en que la cuerda se rompe y el objeto se va por la tangente, como decíamos allá. Bueno, entonces acá pudimos calcular cuál es la fuerza centrípeta. La responsable de la fuerza centrípeta es precisamente la cuerda que mantiene unido el trineo al poste. Bien, ¿alguna pregunta a esto? ¿No? Bueno. No, no. Bueno. No. Acá es un ejemplo parecido, nada más que tenemos una pelota dando vueltas en un círculo colgado de una soga que hace un ángulo alfa con la vertical. La pelota está dando vueltas en el círculo así. ¿Sí? Entonces, el objeto realiza un movimiento circular en el plano XY. Entonces, les pregunta cuál es la velocidad, la velocidad tangencial. Y eso es fácil de calcular. Plantean que en el eje Z la fuerza es de 0, porque el objeto no se está moviendo en el eje Z. Entonces, la tensión por el coseno de alfa tiene que ser igual a mg. Esta ecuación les sirve para saber cuál es la tensión. Una vez que saben la tensión, la proyección sobre el eje XY va a ser la fuerza centrípeta. Y una vez que saben cuál es la fuerza centrípeta, saben cuál es la velocidad angular. Forma unívoca. Y sale que la velocidad angular no es otra cosa que L, que es la longitud del cable, por la gravedad, por el seno del ángulo, por la tangente del ángulo. Otra vez acá puedo hacer análisis dimensional, me fijo si tiene sentido el resultado que obtuve. Esto tiene, lo que está acá adentro tiene unidades de L, que es metro, por G, que es metro sobre segundo cuadrado, o sea, lo que está acá adentro tiene unidades de metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Cuando saco la raíz, tengo unidades de metro sobre segundo. Así, el seno de algo no tiene unidades, y la tangente de algo tampoco tiene unidades, así que esto tiene unidades de metro sobre segundo. O sea, está bien. Entonces ahí puedo estudiar casos límites, digo, si el ángulo es 0, o sea, si la pelota está acá, y bueno, me dará que la velocidad es 0, cosa que también es razonable, ¿ok? Porque, o sea, la pelota no, si está acá, no está dando vuelta alrededor de nada, ¿ok? Así que ese es otro ejemplo de cómo hago análisis dimensional y me fijo si el resultado tiene algún sentido o no. Bueno. Una aclaración que les quiero hacer es, si nosotros tenemos un objeto sostenido sobre una mesa, en la computadora sobre la mesa, un libro sobre una mesa, entonces sobre el objeto está actuando, como vimos, el peso y la normal, que tiene la misma magnitud del peso
y dirección opuesta. Pero ojo que la normal no es la reacción al peso. ¿Ok? Eso les tiene que quedar bien claro porque es un error muy común. El peso es la fuerza que la Tierra ejerce sobre el objeto. ¿Ok? Entonces, la reacción al peso es la fuerza que el objeto ejerce sobre la Tierra. ¿Ok? Está ejercida sobre la Tierra. Entonces, la reacción al peso, acá yo no la estoy mostrando, acá abajo está la Tierra, el objeto realiza una fuerza sobre la Tierra. La normal es una fuerza que la superficie, la mesa, está ejerciendo sobre el cuerpo, que tiene la misma magnitud, y yo sé que tiene la misma magnitud que el peso porque sé que el objeto no se mueve ni para arriba ni para abajo, entonces no le queda otra que tener la misma magnitud que el peso, pero no es la reacción al peso. ¿Ok? Entonces, la normal es una fuerza que la mesa ejerce sobre el objeto. Hay una reacción a la normal, que es la fuerza que el objeto ejerce sobre la mesa. ¿Ok? O sea, la mesa ejerce una fuerza sobre el objeto y el objeto ejerce una fuerza sobre la mesa. Que es la reacción a la normal. Esa sí es la reacción a la normal. Porque la normal es la mesa sobre el objeto y la reacción es el objeto sobre la mesa. ¿Se entiende? Sí, o sea que serían 4 fuerzas Claro, que en valor absoluto coinciden. exacto. Pero claro, los sentidos son, y tanto el sentido, o sea, el signo, como la naturaleza de si son o no pares de acción o reacción. O sea, Exacto. ahí está. Siempre el Y par de acción y reacción es los que los causa tienen que ser, o sea, el peso es causado por la Tierra, entonces el objeto causa la reacción sobre la Tierra. ¿Ok? Siempre la reacción es sobre quien la causa. Y es de la misma magnitud y opuesta, pero en este caso está en la normal y el cuerpo ejerce sobre la Tierra, sobre la mesa, otra fuerza que es igual y opuesta, que no son de origen gravitatorio. ¿Ok? sí, sí. El origen microscópico de esa fuerza, ¿cuál sería? O sea, porque yo les dije que existen 4 tipos de fuerza nada más. El origen de la normal, ¿cuál sería? Es una fuerza de origen electrostático. En realidad tiene que ver con fuerzas de origen elástico. O sea, en un cuerpo real existiría al apoyar algo sobre la mesa se deformaría un poco, y esa es una fuerza de origen elástico. Ahora, después vamos a estudiar fuerzas elásticas y lo van a entender un poco mejor. Pero la normal, por más que su valor tenga que ver con la gravedad, qué sé yo, etc., no es de origen gravitatorio la interacción. ¿Ok? Así que bueno, eso traten de pensarlo y ver si lo entienden. Es medio confuso al principio, pero queremos que lo entiendan bien. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí, escucho. ¿No? No, no, no. A ver. Bueno. Bueno, me parece que es un buen momento para hacer una pausa. Son 11:22.
retomamos 11:35, ¿ok? Bueno. Ok, listo entonces. Listo.